tierra que Cristo Jesús, el hombre más inteligente que pisó la tierra y tenía la mente del mismo Dios. Saludos. Amén. Y buen día. Gracias. Bueno, como bien saben, estamos el apóstol doctor Ricardo Reyes, él es el CEO, fundador y bueno de Alerta y Alerta Communications, un periodista tremendo de todos los tiempos y bueno, y es un honor tenerlo aquí en nuestro programa y poderle preguntar a él. Él es el burrito en el que todos nos cargamos para poder llegar aquí. Sí, poderle preguntar, apóstol, en estos momentos que está pasando el caos en California sobre la tragedia, los 14 muertos que hubo allí, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en estos momentos? Bueno, el mismo versículo que cité, quisiera tener la Biblia conmigo. Estoy bien fundamentado en esa palabra que dice Jesús en Juan capítulo 17, que habla, que es el versículo 20, que habla de la unidad, Él en el Padre, Cristo en nosotros, y unidos todos, y todos unidos en el Padre y en Cristo Jesús. Lo que dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 1, capítulo 1, verso 10. Este es un suceso muy grande, un acontecimiento fuerte que estaba aconteciendo en Corintios. Es como, yo lo llevo a una similitud a lo que está pasando en la iglesia hoy. La iglesia hoy está envuelta en un ciclo grande, fuerte de religión. Y religión viene del hebreo, que es el idioma correcto para la Biblia, el hebreo, no el griego, porque el griego subestimaba mucho a los judíos. Y ahí es donde Cristo dice que el evangelio vino para los indoctos, que era como los griegos llamaban a los judíos indoctos, porque ellos tenían toda la sabiduría del mundo para ellos, y eran educados en el Tibet, en las montañas del Tibet, y los judíos no eran educados en la montaña del Tibet. Y entonces consideraban a los judíos, porque los griegos tenían a los judíos como su estado, ellos lo gobernaban, lo tenían como una colonia. Entonces Jesús dijo que el evangelio ha venido para los indoctos, para avergonzar los sabios de este mundo. Y le estaba hablando a los griegos Jesús, pero habló en general. Y entonces, desde luego que distorsionaron todo eso y tenían un escándalo muy grande en la iglesia de Corintio, fuerte, y de veras que cuando el apóstol Pablo llega allí, los hijos viviendo con las mujeres de los padres, hubieron muchos que se acostaban con la suegra. También, increíble. Eso es algo tremendo lo que estaba pasando en Corintio, y le aplicó esa palabra, y esa palabra, como ese de evangelio es una revelación divina de Dios hacia el apóstol Pablo, es general en estos tiempos. El idólatra es un fornicario, y desde luego el religioso es otro fornicario. O sea, cuando habla la Biblia de fornicación, en Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante, hasta el final del capítulo, cuando habla de fornicación, habla de los idólatras, habla de los religiosos, y del hebreo, religión significa algo muy interesante: maldición. Todo fornicario, todo adúltero es un maldito, es uno de los pecados más fuertes, y se mezcla toda esta cuestión bíblica con práctica que hay en la iglesia hoy día, en la iglesia religiosa. Hay idolatría, hay brujería como no te imaginas, porque en la murmuración y el hablar mal del otro es brujería. Entonces,
todo eso hace que se forme una división atroz. Wow. Una división increíble dentro de la iglesia, y todo el mundo, tuve el grupo que habla mal de este, y siempre hay una calumnia envuelta y hay un chisme, fornicación. Eso está mal. Entonces la iglesia tiene que reencontrarse con Cristo. Amén. Amén. Reencontrarse con Cristo. Me parece que Eri un día estaba predicando en la iglesia y predicó sobre eso, que la gente no ha permitido ni ha dejado que Cristo se le revele. A Cristo se recibe por revelación. Amén. Tiene que ser revelado Cristo, porque o si no va a ver el ser humano, y no es justo ver el ser humano cuando Dios está usando ese cuerpo de humano para él manifestarse y que el pueblo pueda escucharlo, porque antes no escuchaban a Dios a través de los profetas, más bien mataban a los profetas. Entonces ahora el Dios desciende, engendra, pone su esperma en el vientre de María, su esperma la puso, su cromosoma lo puso en el vientre de María, y se forma Cristo, se forma Jesús, el Salvador, como cualquier niño corriente, y crece ahí y nace como cualquier niño corriente, pero ignoran muchos que era Dios, que vivió el proceso, porque a él no lo escuchaban. La voz de Dios es muy fuerte, lo escuchaban a los profetas. Entonces él se hace el Salvador para salvar al mundo y que pudieran articularlo, escucharlo. Eso hace Dios. Dios es maravilloso. Entonces, aún así, viniendo Cristo, tanta muletilla que usa el hombre por mostrar su sabiduría va a ser avergonzado, porque ya lo dijo, que el evangelio venía para los indoctos de este mundo, para avergonzar a los sabios. Fíjate que todos los apóstoles, en su mayoría, el único que sabía escribir ahí en el grupito era Mateo, pero en su mayoría, excepto Pablo, que fue el apóstol, el abortivo, como él mismo se llamó. Entonces agarran todo lo que escogió Jesús, no sabían escribir ni leer. Qué cosa. Y empezaron a avergonzar a todos esos sacerdotes de Israel, que sabían mucho y se conocían la Torá de memoria, pero no conocían al Cristo glorioso, al Yahshua, de memoria, ni aún revelándose. Los rechazaron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces esa división es la terquedad y apoyarse en su propia prudencia, la iglesia, y ser sabio en su propia opinión, haciendo un evangelio a su manera y convirtiéndolo en religión, rechazando a todo el mundo. Ellos son los santos, se salvaron, y ellos son los que van para el cielo. Cuidado, mucho cuidado con eso. Al ver una iglesia débil, la manifestación de lo easy, la manifestación de estos energúmenos que se manifiestan a matar gente para poder llamar la atención, usan el poder de la maldad en contra de en contra de la debilidad de la ignorancia, porque hay mucha ignorancia en el pueblo, entre comillas, de Dios, mucha ignorancia. ¿Y qué pasa? Como están ignorantes, están dormidos en el pesebre. Tú sabes, ya pasamos del pesebre. Y el pesebre se acabó, ya no hay pesebre. Hay un Cristo vivo dentro de ti. Amén. En otra palabra, tú eres el pesebre de Jesús. Entonces, si vas a tener un pesebre, porque Él está dentro de ti. Amén. Y le han dado la oportunidad por la división. La iglesia le ha dado esa oportunidad a los hijos de Ismael. Los hijos de Ismael que crecieron y nacieron llenos de odio, de rencor, de amargura. Son raíces de amargura que ya son árboles de amargura que tienen dentro. Eso es así. Entonces, para poder llamar la atención, porque nadie le presta atención y no hay amor para ellos. No lo hay. Por la conducta. Y sufren justo por pecadores. Hay un gran pueblo árabe ahí bonito, maravilloso, que están sufriendo. La gente de Turquía está sufriendo, pero de ahí también vienen los ISI. Los ISI están actuando. Lo que pasa en California, que fue la pregunta que tú hiciste, perdona que tengo que hacer todo este preámbulo, pero es necesario hacerlo. Fueron ISI
Todas esas muertes así, no hay gente en los Estados Unidos ni en ningún país de Latinoamérica que no sea ISIS, que no sean árabes frustrados, que no sean los terroristas, los hijos del diablo, que hagan una cosa así de matar 14 personas y 17 heridos, y los que están heridos, la mayoría son cristianos. Entonces, que le coja con matar a los cristianos, eso es pura envidia de una raíz de amargura que viene de Ismael. Wow. Eso es lo que está pasando y va a acontecer. Profetizamos a través de Radio Alerta y de Más Allá del Sol en Argentina, y que fluyó por todo el mundo, sí, de que si Francia, óyeme bien, la blanda respuesta calma la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. Se cumple esa palabra. Si Francia, que humanamente con mucha razón bombardean a los ISIS y empiezan también a atacar a los ISIS y a los árabes, si ellos hacen eso, profetizamos que iban a atacar a 7 lugares fuertemente, y esa profecía se está cumpliendo. Y dice, óyeme bien, cada demonio anda con 7, ¿ok? Y ahí habían más de 200 demonios, ¿ok? Cada uno de esos demonios anda con 7, y cada uno se va a manifestar en un lugar con 7. Wow. Y cada 7 se va a manifestar cada uno con 7, o sea, no van a parar. Van a atacar en todos los lugares. Comenzaron en Estados Unidos ya. Y eso se va a extender a todos los países que hayan vida hija de Ismael. Los ismaelitas, todo grande. Todo, o sea, por eso viene el arrebatamiento, y Dios lo permite porque Él lo dijo. Saúl, Dios envía a Saúl a matarlo a todos, y Saúl buscó la gracia de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es peligroso la persona que se hace amigo de todo el mundo, que quiere estar bien con todo el mundo, porque tú no sabes si te está poniendo en buena con un mismo demonio que va a destruir. No, Dios no te exige eso. Dios no está bien con todo el mundo. O sea, Dios ama a todo el mundo, pero Dios no se congracia con todo el mundo. Y no tiene enemigos Dios. O sea, Él no es enemigo de nadie, pero Él sabe que tiene muchos enemigos. Cristo tuvo muchos enemigos. Entonces, no, tú tienes que estar en el fundamento, en el orden, en los principios y valores divinos. Amén. Andando en los principios y valores divinos, con que el que anda también en los principios, valores y divinos, ese está bien con los que están bien con Dios. Óyeme bien esto, mi hermano. Tú no sabes a quién tú dejas entrar a tu casa. Tú no puedes abrirle la puerta a todo el mundo. No puedes. Y no quiere decir que tienes rencor y odio contra la gente. No, señor. El evangelio vino para los indoctos. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Los sabios de este mundo son lo que dice Proverbio, capítulo 3. Que no seas sabio en tu propia opinión. Que no te apoyes en tu propia prudencia. Apártate del mal. Porque que todo esto te lleva a ligarte con el mal sin darte cuenta, porque quiere estar bien con todo el mundo. Y no, nadie, ni Dios está bien con todo el mundo, ni Cristo estuvo bien con todo el mundo. Siempre ellos han tenido oposición. Dios, el Padre, el perfecto, Cristo, el hombre más perfecto que pisó la tierra, nunca estuvo bien con todo el mundo. Él no le cayó bien a todo el mundo, le cayó mal a todos los sacerdotes de Israel y le cayó mal a todos los centuriones italianos. Le cayó mal a todos los italianos, le cayó mal a un montón de griegos. Entonces no esperes tú caerle bien a todo el mundo. Amén. La iglesia tiene que orar
La iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que discernir el dicho de cada palabra que dice la Biblia. Esto todo está avisado. Esto es preparación para la entrada del anticristo y preparación para que la iglesia esté más preparada, esté ojos abiertos, no pelee contra la sangre ni la carne, sino ora, porque Cristo está dentro de ti y Él fue que venció a Satanás en la cruz del Calvario, y Él fue que triunfó, resucitó, y resucitó con el mismo cuerpo con que fue enterrado. Entonces partió hacia el cielo, y Cristo, cuando vino, en Juan capítulo 17, vino en el cuerpo glorificado y dijo que Él guardó lo que estaban con Él, y que Dios guardara lo que venían a Él por la palabra de ellos, de los apóstoles. Así Él está claro, no tiene que correr, no tiene que pelear, no, el pleito tuyo es contra Satanás. No pelees con hombres de sangre y carne, no pelees con esos hombres, te van a confundir, te van a meter en problemas. No, tú no vas a buscar eso, tú vas a buscar pelear contra el diablo, y el que venció al diablo está dentro de ti, y la sangre que Él derramó en ti y sobre de ti es una sangre que el diablo la conoce muy bien, y Él no va a pelear contra ella. El diablo conoce la unción, Él estuvo cerca de la unción, y la unción está sobre ti, y la unción está dentro de ti. Tenemos a Cristo, no somos de este mundo, nuestro reino no es de este mundo, Cristo lo dijo. Nuestro reino está en otro lugar, que está por encima de los ISIS, de los demonios y de todo aquel que se vire en contra de la creación de Dios. Wow, eso está pero poderosísimo, profundo. Sí, está, pero tremendo. Y apóstol, nosotros, bueno, déjame, Eri, ¿tiene alguna pregunta antes de...? No, estoy absorbiendo todo. Sí. No, y algo que mencionó que me parece muy, fue que lo acababa yo de mencionar, que tenemos que estar alertas. Esto es simplemente un movimiento para que la iglesia despierte y nos podamos mover en los kairos de Dios. Sí. Está muy bonito eso, en los kairos de Dios, porque no hay un solo kairos, hay muchos kairos de Dios, para que la iglesia nunca se confunda. La iglesia tiene que saber que Dios está siempre con ella. Amén. Cristo honró a la traidora de Dios, a la esposa de Dios, que era Jerusalén. La honró con hacerla parir a la hija de Sión, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo trabajó para darle el cuerpo espiritual a Sión, que es la hija de Sión. Eso es una identidad bien clara y maravillosa, para limpiarla, a aquella que tuvieron que cortarle el ombligo después. Si leen bien a Ezequiel capítulo 16, van a entender lo que el Hijo hizo por el Padre. Y el Padre ama tanto y tiene tanta misericordia que perdonó a Jerusalén. No obstante, Jerusalén rechazó a Cristo, y al rechazar a Cristo rechazó a Dios. Oye, después que lo traicionó, lo rechazó viniendo en carne y hueso. Entonces, ¿Cristo qué hizo? Cristo de la aldea saca todos los indoctos para llevarlo a Jerusalén, para que Jerusalén pariera a esos indoctos como la iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Y se ha extendido la multiplicación tan y tan grande que nos enseñó a adorar al Padre, amar al Padre y serle fiel al Padre. La novia de Cristo somos nosotros, y hemos hecho todo eso. Eso es muy grande, muy grande. Y entonces no es que Dios desprecia a los árabes, no, es que los árabes están despreciando a Dios, fornican todos los días contra Dios, adorando a Mahoma, y eso no tiene sentido alguno. Entonces tenemos que estar listos, porque si Mahoma, si los hijos de Ismael, que están bajo el pacto abrahámico también, disparan y matan la creación de Dios, la única que tiene el poder y la autoridad para defender
junto con Cristo dentro, defender los principios y valores, somos nosotros la iglesia. La iglesia tiene que dejar la religión es una excusa, una muletilla para esconderse detrás de la hipocresía, la mentira. No, la iglesia tiene que entrar en ser lo que es el cuerpo de Cristo, lavado por la sangre del Cordero y preparado para batallar contra el diablo, porque el diablo es el operador de todo esto. Él es que inicia todo esto. Él tiene el ejército de él funcionando junto con lo ISI. Nosotros funcionamos con el ejército de Cristo. O sea que en estos momentos, apóstol, tenemos que levantarnos, como dice usted, como unidos, todos en una misma mente y en un mismo parecer, porque se dice que Cristo viene por su iglesia. Tiene que encontrar la iglesia unida, porque no va a llevarse. ¿Qué tú eres? ¿Iglesia o un ISI disfrazado? ¡Wow! Sí, así que. Gracias, Sandra y Eri. Gracias por darme esta oportunidad. No, apóstol, su programa que está tan pegado que pega a cualquiera. Gracias a usted, apóstol. Y la audiencia, y para adelante con eso. Fuera esas ideas erróneas de estos muchachos que se llaman ISI. Que Dios bendiga a todos, no bendigo a los ISI, le digo que por favor se arrepientan, porque hay un lugar que se llama infierno. Gracias, apóstol, Bueno, qué lindo tener aquí al apóstol con nosotros, es una bendición sí, impresionante contar con él, con su conocimiento, con su sabiduría y también pues con su revelación, ¿verdad? Amén, así es. Y bueno, como él lo mencionó, y eso lo habíamos hablado, pero se me había olvidado que sí, pues ciertamente él ya había tenido esa revelación. Dios a él había profetizado hace unas semanas, unas semanas, con el apóstol Fabián Crispín en el programa de él, acerca de eso, de que venían 7 ataques más. Sí, cuando pasó lo de Francia, recién que pasó lo de Francia. Bueno, ya se nos ha terminado el programa, ya tan rápido, pero bueno, nos estamos hemos sido edificados.